renales. Muy bien. Bien. Son clases relativamente cortas, así que bien. La pancreatitis como tal, como introducción, inflamación aguda del páncreas y es una afección potencialmente mortal. Diagnóstico, básicamente, se deben cumplir dos de los siguientes tres criterios. El inicio agudo de dolor epigástrico intenso y persistente, es decir, dolor compatible con pancreatitis aguda, ¿no? Que es en cinturón y a nivel de la región epigástrica. Elevación, laboratorialmente, la elevación de la lipasa amilasa, la relación lipasa-amilasa, ¿no? Que tiene que tener mayor de 3 veces el límite superior de lo normal. Y las características de imagen en tomografía, en resonancia y en ultrasonido, en los estudios que se realizan con trace, que es la resonancia y la tomografía. Las imágenes se solicitan básicamente para el estadiaje del diagnóstico. Ya son cruciales para la detección de complicaciones y para ayudar a guiar el tratamiento. Muchas veces en el día a día lo que se puede encontrar es que el paciente presenta dolor y le piden de frente una ecografía para descarte de pancreatitis sin un resultado de laboratorio. Lo ideal es el resultado de laboratorio porque lo que nosotros vamos a ver es el estadiaje básico, pero más por tomografía que por ecografía. La terminología, pues existen dos subtipos de pancreatitis aguda. Lo que deberíamos utilizar normalmente es la clasificación de Atlanta para tomografía, que lo subdivide en pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante. La edematosa intersticial ocupa porcentualmente entre el 90 y 95%, lo que se refiere como pancreatitis aguda o no complicada. Y la necrotizante es cuando la presencia de necrosis se desarrolla ya sea dentro del parénquima pancreático o en el de localización peripancreática. Epidemiológicamente, las causas pueden ser obstructiva, que es la más común, idiopática, que ocupa el 20%, en un rango entre el 10 al 30% de los casos de pancreatitis aguda. El consumo de alcohol, causa más frecuente de pancreatitis crónica. Las hipertrigliceridemias, los traumatismos, que más frecuentemente lo vamos a ver en niños. Dentro de las presentaciones clínicas, el inicio ya hemos dicho que debe ser un dolor epigástrico agudo, es más central en la misma zona epigástrica y por un tiempo de duración mayor de 30 a 60 minutos. Los dolores mal localizados pueden tener exacerbación por la posición supina. Es un dolor que irradia hacia la parte posterior, a la región dorsal, en el 50% de los pacientes, lo que lo pone como diagnósticos diferenciales a la colecistitis, ¿ya? Por decir una de las principales. Y la elevación laboratorial de amilasa sérica y lipasa en el 90 al 95% son específicas para el diagnóstico. O sea, vean la especificidad que tiene la solicitud de un laboratorio de amilasa y lipasa para este tipo de patología.
Dentro de las características radiográficas es importante aclarar el diagnóstico cuando el cuadro clínico es confuso, es decir, llegó y estoy sospechando que pudiese ser no una pancreatitis, sino una colecistitis o una coledocolitiasis. Si bien es cierto, los cuadros clínicos podrían ser similares, pero no son, pero uno de ellos siempre va a tener la caracterización. El dolor de la colecistitis es más hacia el lado propio del hígado, del lado derecho, y lo que es en pancreatitis es un dolor en cinturón. Este, la solicitud de las imágenes es básicamente, como se los dije hace un momento, es para detectar complicaciones o estadiaje, ¿ya? Y determinar las posibles causas. Los estudios de imagen, en algunos casos, en sus momentos iniciales pueden ser normales, cuando son pancreatitis leves. Eh, es decir, llega, se sospecha, se pide la ecografía y tú ves un páncreas con una cabeza menor de 30 milímetros de diámetro y puede mostrarse normal. Sin embargo, cuando se le pide el estudio de laboratorio, la amilasa y la lipasa están totalmente incrementadas. Entonces, no necesariamente se utiliza el, las imágenes para la detección primaria de esta enfermedad. Antiguamente se utilizaba la puntuación de Baltasar para las pancreatitis. Hoy por hoy se utiliza los criterios de Atlanta. Eh, la tomografía con contraste nos va a permitir realizar una evaluación mucho más completa, ¿ya? Se pide en fases arteriales y venosas, portales. ¿Por qué? Porque si hay presencia de necrosis, es importante nosotros evidenciarla en las distintas fases. Y también se utilizan en otros países para seguimiento de anomalías específicas como la persistencia, la formación o la presencia de algún tipo de líquido o pseudoquistes. Tomográficamente, los hallazgos típicos: ampliación del parénquima focal o difusa, cambios de las densidades del parénquima pancreático por la presencia por el proceso inflamatorio y el edema. La alteración de los márgenes pancreáticos por la inflamación. Vemos que hay un engrosamiento, un crecimiento del páncreas. Alteración en la densidad de la envoltura grasa retroperitoneal circundante. Si encontramos necrosis licoactiva del parénquima pancreático, se va a solicitar un estudio de tomografía contrastado para ver si hay o no realce en relación a los focos necróticos y si estas son únicas o multifocales. Si es que tenemos casos de necrosis infectada, es un poco difícil identificar tomográficamente si esta necrosis está infectada o no, salvo que pudiese tener presencia de abscedación y nivel hidroaéreo, ¿no? Eh, la presencia de gas nos podría orientar a los tipos de pancreatitis enfisema. Las formaciones de abscesos, recolecciones de líquidos circunscritas o si están enmascarándose en un tejido necrótico, que en este caso hablaríamos de las cirrosis infectadas, la presencia de hemorragia líquida de alta atenuación a nivel de retroperitoneo en los tejidos pancreáticos que nosotros vamos a identificar también colocando el ROI, y si nos da una entre 45 y 75 unidades Hanfield, estaremos asegurando que hay presencia de hemorragia. Y las calcificaciones que también pueden evidenciarse más a nivel de lo que son las pancreatitis crónicas, que ya sabemos que las crónicas están básicamente en pacientes por exceso de consumo de alcohol.
Entonces, los cambios de planta hablan de pancreatitis intersticial, que es como se denomina el PI, y la pancreatitis necrotizante, Doctor, que se subdivide. doctor, Sí. disculpe si le interrumpo, se escucha un poco lajeado. No sé si seré yo o no sé si Sí, doctor, se lo escucha un poco mal. Sí, doctor, está entrecortado. se escucha como interferencia, como que se le pausa con lo que habla, con lag. Mm, A ver, ¿y ahora cómo se escucha? No, sigue habiendo interferencia. Sí, sí había interferencia. En la primera parte de la exposición se está bien, pero no en la diapositiva anterior ha cambiado. Desde la diapositiva pasada que fue tomografía, la anterior, esa, desde ahí desde tomografía se presentó ese lag o esa distorsión en el audio. Ok, gracias. Vamos a tratar de mejorarlo. Ahora, ¿cómo se escucha? Se sigue escuchando entrecortado, doctor. Y si no será su internet, doctor, Es para probable reiniciarlo. que sí. A ver. Ah, a ver, vamos a salir de acá. Voy a salir y voy a volver a conectar, ¿ok? Ok, doctor. Ahora, ¿cómo está el audio? Sí, ahora sí se le escucha bien, doctor. Se escucha bien, doctor. Ok. Entonces, cuando hablamos de las características radiográficas, es básicamente para la aclaración diagnóstica, evaluar gravedad, detectar complicaciones, probables causas, y en los estudios contrastados van a servir básicamente en fases arteriales y portales para la determinación de los realces que puedan haber dentro de las complicaciones del, eh, a nivel del páncreas. Tomográficamente, hallazgos típicos, alteración de la morfología, cambios de densidad por la presencia de edema,
márgenes pancreáticos que se van a ver incrementados por el tamaño y el volumen propio del proceso inflamatorio y alteración de la densidad retroperitoneal circundante. En los casos de que haya necrosis licoactiva del parénquima pancreático, se van a utilizar los estudios contrastados para ver el realce del parénquima y si es una necrosis o si son necrosis multifocales. En los casos de necrosis infectadas, vamos a evidenciar la presencia de un nivel hidroaéreo por la presencia de abscesos, lo que hace que se presente como necrosis licuefactiva aséptica. En los casos de presencia de gas a nivel pancreático, nos hablaría de una pancreatitis enfisematosa. La formación de abscesos, como les dije, es básicamente en los casos de que exista la necrosis complicada, que van a hacer la diferencia entre una necrosis licuefactiva y una necrosis infectada. Puede haber presencia de hemorragias que van a estar de localización retroperitoneal o a nivel de los tejidos peripancreáticos, pero esto va a ser determinado básicamente colocando el ROI y teniendo entre 45 y 75 unidades Hounsfield, que es la densidad de la sangre, ¿no? También se pueden encontrar calcificaciones a nivel de lo que es pancreatitis crónica. Habíamos hablado de criterios de Atlanta, que son pancreatitis edematosa intersticial, que es PEI, y las pancreatitis necrotizantes, que estas se van a subdividir en la necrosis parenquimatosa, la necrosis peripancreática y las que son combinadas, tanto parenquimatosa como peripancreática, que son las más comunes. Entonces, en una pancreatitis edematosa intersticial, lo que vamos a ver es básicamente la alteración del páncreas como tal en su forma y tamaño. Pancreatitis, cabeza, el diámetro, cabeza mayor de 30 milímetros. Cuando supera eso, estamos hablando de un proceso inflamatorio, lo que se traduce como pancreatitis edematosa. Y en la pancreatitis edematosa intersticial lo que vamos a ver es la alteración del tejido peripancreático con la alteración de la morfología del páncreas. Pero solo estamos hablando de un proceso edematoso, por eso es pancreatitis edematosa intersticial. Produce un edema marcado con alteración de la densidad peripancreática y aumento de volumen con alteración de la morfología del páncreas. Cuando nosotros hablamos de la pancreatitis ya necrotizante, vamos a hablar que pudiesen haber, dentro de la pancreatitis edematosa intersticial pueden haber colecciones que pueden ser intrapancreáticas o peripancreáticas. Pero ¿quién me va a hacer la disquisición de que si esta lesión es líquido o es necrosis? Es el estudio contrastado. La necrosis no capta contraste, es un tejido que ya está muerto, por ende no tiene vascularización y al administrar la sustancia de contraste, esta no va a captarse dentro de la lesión necrótica. Si fuera una necrosis infectada, va a haber una captación periférica alrededor del absceso propiamente dicho. Y si hubiese sangre, pues vamos a encontrarla en las regiones peripancreáticas y poniendo el ROI ahí vamos a identificar si es la densidad sangre para poder hablar de una pancreatitis que tiene complicación hemorrágica. En otra vista tenemos en este caso, por ejemplo, la alteración del páncreas, que es todo este de acá, ¿no? Estamos viendo de que hay alteración en la morfología, que hay alteración en el tejido peripancreático y que hay foco de necrosis. Entonces, estamos hablando de una pancreatitis necrotizante, ¿ya? Entonces, estas pueden ser unifocales o multifocales. Y el tejido peripancreático o adyacente se encuentra totalmente edematizado.
En este otro caso encontramos también la presencia de la alteración propiamente dicha con algunas colecciones peripancreáticas. Entonces, importante la determinación y la delimitación de cuándo es una pancreatitis edematosa intersticial, que puede tener colecciones adyacentes, más no necrosis ni intra ni peripancreática. Entonces, solo viendo la imagen decimos es una pancreatitis edematosa intersticial o en el caso que sea una pancreatitis crónica o una pancreatitis necrotizante, ¿ya? La presencia de la captación de sustancia de contraste es la que va a determinar si hay abscedación o no en el caso de que lo hubiera. Muy bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta de este caso, de este tema de pancreatitis? Parece que no. Doctor, en las radiografías, ¿cuál era la principal diferencia entre la necrotizante y la intersticial edematosa? No entendí muy bien. Ah, ya. Por ejemplo, a ver. Tenemos una pancreatitis edematosa. Eso está edematizado completamente. Pero no vemos que dentro del parénquima hubiese algún foco. Las necrosis se van a ver hipodensas, ¿ya? Entonces acá estamos viendo que si bien es cierto, no es tan heterogéneo, pero sí hay una alteración de la morfología con alteración del tejido peripancreático. Pero en una edematosa con presencia de colecciones y presencia de necrosis intrapancreática, porque esta es toda la glándula del páncreas, y mira cómo se ve el parénquima a este nivel y cómo se ve la alteración de la necrosis dentro del parénquima. Si esto nosotros lo trasladamos a este nivel, vemos nuevamente, solo que acá ya estamos viendo que toda esta páncreas acá tenemos un foco de necrosis, ¿no? Intrapancreática con alteración también a nivel del cuerpo y cola del páncreas que tiene ya necrosis. La homogeneidad que se pueda dar en una pancreatitis edematosa intersticial no es ni siquiera similar a lo que se ve evidencia en una pancreatitis necrotizante, como estos son estos focos hipodensos que se encuentran dentro del parénquima pancreático. No sé si con esto se entiende la duda que tenías. Sí, doctor, ya entendí, me ha sido un poco mejor de hipodenso, que sea más oscuro. Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es los tumores renales. Bien. Entonces, sistema renal. Para el tema de tumoraciones renales, existen múltiples tipos de lesiones sólidas renales en adultos, tanto benignas como malignas. Los tumores benignos más frecuentes se encuentran el angiomiolipoma y el oncocitoma. Y como lesión maligna con mayor incidencia, cabe resaltar el carcinoma de células renales en su subtipificación de células claras. Entonces, angiomiolipoma, tipo de neoplasia renal benigna, que se encuentra de forma esporádica y como parte de una facomatosis. ¿Recuerdan cuáles son las facomatosis? ¿Mencionó vancomatosis, doctor? No. Facomatosis. Las facomatosis son estas enfermedades como el caso de la neurofibromatosis, de la esclerosis tuberosa, ¿no? Que en los angiomiolipomas normalmente tienen frecuencia de presentarse entre estas que son entre 4 a 5 facomatosis que se pueden presentar, ¿no? Es muy frecuente encontrarlas en esas patologías, pero no dice eso de que
puede haber presencia de un angiomiolipoma en un paciente que no tenga esas patologías. El compuesto del angiomiolipoma, como bien lo dice, angio de sangre, tiene elemento vascular, tiene mio de músculo, tiene presencia de músculo liso y tiene de la parte por lipoma el componente de grasa. Cuando los angiomiolipomas son de tamaño considerable, pueden presentar un sangrado espontáneo y cuando esto ocurre, en realidad se convierten como en una patología fatal para el paciente si es que no se identifica a tiempo. Epidemiológicamente, es la lesión renal sólida benigna más común que contiene con contenido graso, ¿ya? Se pueden identificar típicamente en adultos de edad promedio, vamos a ponerle un rango de 40 a 50, y tiene predilección por el sexo femenino en una relación de 4 a 1, ¿ya? Entre el sexo femenino y masculino. La relación es 4 veces para femeninos, por cada 4, 1 puede ser masculino. La presentación clínica se encuentra a menudo, es un hallazgo incidental, ¿ya? Cuando piden una ecografía renal y se llega a evidenciar, se encuentra en el examen una imagen, en el caso de ecografía, hiperecogénica de bordes parcialmente definidos que se encuentra a nivel del parénquima renal. La presentación sintomática más frecuente es los casos que presentan hemorragias retroperitoneales espontáneas, ¿ya? Este riesgo hemorrágico es proporcional al tamaño de la lesión. Por eso les decía que mientras más grande es el angiomiolipoma, mayor riesgo de sangrado. Normalmente el corte es mayor de 4 centímetros de diámetro. Y la presencia de esta hemorragia puede conllevar a un shock debido a la pérdida sanguínea, porque sabemos que es un tumor también con componente vascular. Y cuando hay una rotura del angiomiolipoma y genera un shock por la gran pérdida de sangre, se conoce como el síndrome de Van der Lesch. Los angiomiolipomas son masas palpables cuando son de gran tamaño, que puedan generar dolor en el flanco, pueden estar condicionando infecciones del tracto urinario, puede haber presencia de hematuria, insuficiencia renal, hipertensión arterial, y es cuando se tiene que solicitar en esos casos inmediatamente desde lo más básico que es una ecografía renal. En la ecografía, al examen de ultrasonido, como les decía, son hiperecogénicas en la ecografía, ya que se encuentran en el parénquima, a nivel de la corteza, y generan una sombra acústica posterior. Es decir, deja pasar las de sonido y se va a ver el angiomiolipoma, que es hiperecogénico, y con un velo blanco en la parte inferior del mismo tumor. Pueden estar presentes, como les hablaba, en algunas facomatosis, como es el caso de la esclerosis tuberosa. Si pueden ser únicas o pueden ser numerosas, generando una pérdida de diferenciación córtico-medular normal. ¿Por qué? Porque la pelvis renal se va a ver siempre hiperecogénica y la corteza, el parénquima, se ve hipoecogénico. Pero si son múltiples, se va a perder el desfase que tiene que haber entre el parénquima, la corteza y la pelvis renal. Entonces, se ven como tumoraciones hiperecogénicas y la hiperecogenicidad de la misma pelvis renal hace que no se vea una adecuada diferenciación entre la corteza y la pelvis. Por ejemplo, en este caso tenemos el riñón, tenemos
Todo esto es el riñón. Esta es la pelvis renal. Y miren, en la parte de acá encontramos una imagen hiperecogénica que deja como una sombra acústica posterior, igual que en la parte más inferior, con su sombra acústica posterior. Y si se dan cuenta, la ecogenicidad es muy similar a la de la pelvis renal. Entonces, si estas fueran múltiples, se perdería la diferenciación córtico-medular. Entonces, estos son angiomiolipomas. Recuerden ya que cuando son de mayor tamaño, mayor de 4 centímetros, hay un riesgo notable de hemorragia retroperitoneal y el shock, si se presentara el shock hipovolémico, hablaríamos de un síndrome de Van der Lesch, ¿no? En la tomografía, sabemos que afectan a la corteza y muestran grasa macroscópica, porque eso ya lo sabemos, dentro del componente del angiomiolipoma. Tienen menos 20 unidades Hounsfield, que esa ya es una densidad grasa, ¿ya? Eso es lo que nos permite hacer esa disquisición o la identificación del componente del tumor. Cuando son pequeños, el promedio de volumen puede en realidad dificultar pues cuando son muy pequeños, uno puede identificarlos y decir, bueno, parece esto más un quiste pequeño que un angiomiolipoma. Pero cuando ya van siendo de volumen mayor, entonces ahí sí la hiperecogenicidad es totalmente diferente a la presencia de un quiste, porque el quiste es anecogénico. ¿Ok? Entre el 5% de los angiomiolipomas pueden tener un contenido muy pobre en grasa. Esto cuando el paciente es portador de una facomatosis, en este caso esclerosis tuberosa, donde hasta un tercio no muestra grasa microscópica o macroscópica en la tomografía. La presencia de calcificaciones, pues, pueden estar presentes, pero son muy raras. Tenemos acá, miren, esta lesión que es mucho más de gran tamaño, ¿no? Pero adyacente a esto nosotros vemos que tenemos otro riñón con un angiomiolipoma a este nivel, ¿no? Agarramos la imagen porque teníamos dos lesiones en una sola. Pero ahora ya nos estamos basando en esta de acá. En resonancia magnética. En resonancia magnética, en secuencia ponderada en T1, lo vemos bastante hiperecogénico. Pero, ¿qué pasa cuando le ponemos una saturación hiperintenso, perdón? Pero, ¿qué pasa cuando le ponemos saturación grasa? Porque nosotros queremos ver si el componente es graso, de esto que lo estamos viendo hiperintenso. Saturamos la grasa que se encuentra en toda esta parte de acá y miren cómo se satura la grasa. Hay una saturación, ¿no? Entonces es un STIR, una saturación grasa, entonces la suprime automáticamente la grasa, lo que nos da la caracterización de la angiomiolipoma. Dentro de otro tumor benigno es el oncocitoma renal. Son tumores renales relativamente benignos también. Representan el 5% de los tumores renales. Se encuentran entre la sexta y séptima década de la vida con un pico de 55 años de edad. Cuando decimos sexta década, recuerden que de 0 a 10 es tu primera década, de 10 a 20 la segunda, de 20 a 30 la tercera, de 30 a 40 la cuarta, de 40 a 50 la quinta y de 50 a 60 la sexta década de la vida. Y la incidencia mayoritaria es a nivel de los 55 años. La predilección en este caso del oncocitoma es de predilección de sexo masculino en relación a femenino. Son lesiones claramente demarcadas, tamaño variable, a menudo grandes en la presentación. Presenta el oncocitoma una cicatriz estrellada central, ¿ya? Que antes se creía que era una característica solo de los oncocitomas, pero no se observa en todos los oncocitomas.
pero es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Presencia de cicatriz central de tipo estrellada, automáticamente decimos, ah, ya, mi primera posibilidad, oncocitoma. Es importante la evaluación tanto del riñón derecho como del izquierdo, ya que hasta en el 13% de pacientes pueden tener oncocitomas múltiples bilaterales. En la ecografía, el oncocitoma se muestra como una masa circunscrita, es isoecogénica al parénquima del riñón y desde la ecografía puede identificarse la cicatriz central porque la vamos a ver mucho más hipoecogénica que el resto del parénquima del tumor. Si nosotros lo ponemos esto a una tomografía, en las tomografías que son sin contraste, si el oncocitoma es menor a 3 centímetros, se ve que es homogéneo. Si son de mayor tamaño, se van a ver más heterogéneos. La formación de grasa perinéfrica puede estar presente por presencia de edema. A diferencia el oncocitoma, a diferencia del angiomiolipoma, sí puede presentar calcificación. Cuando nosotros administramos contraste al paciente, si el tumor es pequeño, hay un realce homogéneo del tumor. Pero cuando el tamaño de la tumoración es mayor de 3 centímetros, la captación de sustancia de contraste se hace heterogénea. Ya hemos dicho que en el oncocitoma va a presentar una cicatriz central, no en todos los casos, pero sí la vamos a ver, y esa cicatriz central no va a captar sustancia de contraste. ¿Ya? Pueden estar asociadas a la presencia de trombosis de vena renal, pero no que sea por un trombo tumoral, no sea por una extensión, una diseminación de la tumoración. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos en una tomografía sin contraste, tumor riñón derecho, riñón izquierdo, donde se ve una alteración de la morfología por la presencia de una tumoración. Y es una tumoración que se ve isoecogénica al parénquima del riñón. Si yo administro sustancia de contraste, la cicatriz estrellada que se va a ver acá se ve hipodensa, ¿ya? Y el realce es homogéneo en el resto de la tumoración. Tiene un washout rápido porque en fase arterial marca toda la tumoración y en fase venosa hace el washout dejándolo limpio, pero identificando su cicatriz central. Entonces, automáticamente decimos, bueno, cicatriz central, washout rápido, localización, tamaño del tumor. Esto tiene más para hacer un oncocitoma que para hacer un angiomiolipoma, ¿no? En resonancia magnética, en secuencia ponderada en T1, vamos a ver que la lesión se ve hipointensa en relación a la corteza renal. En T2, hiperintensa en relación a la corteza renal. Y su cicatriz la vamos a ver hipointensa. Si administramos gadolinio, va a mostrar un realce homogéneo de la lesión. Entonces, T1, hipointenso. T2, hiperintenso. Administración de sustancia de contraste, captación homogénea. Así de simple. Y ahora, carcinoma de células renales. Son adenocarcinomas malignos primarios provenientes del epitelio tubular renal.
Es el tumor renal maligno más común. Tiempo de o periodo o grupo etario entre los 50 y 70 años de edad. El paciente viene por hematuria macroscópica en el 60% de los casos. Pero eso no dice que, ya, tengo 50 años, si no tengo 50 años, entonces no, 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 Doctor, disculpe, también se le ha vuelto a escuchar entrecortado ahora esta última diapositiva. Sí, doctor. También sí escucho entrecortado. Sí, pero ahora más que la anterior vez. Ahora, Sí, ahora sí se le escucha bien, doctor. sí, ok. Entonces, no sé qué está pasando, pero bueno. Ya les decía que los adenocarcinomas son la presentación, la edad de presentación va entre los 50 y 70 años de edad y la consulta normalmente es que el paciente va por una hematuria macroscópica. Ya son tumores sólidos que pueden presentarse en forma homogénea o marcadamente heterogéneos si es que tenemos necrosis, si que tenemos degeneraciones quísticas o hemorrágicas. Los pacientes suelen tener entre los 50 y 70 años de edad. La predilección también es sexo masculino. Va en relación 2:1 la proporción. Es considerado la octava neoplasia maligna más común en adultos. Representan el 2% de todos los cánceres y el 80 al 90% de las neoplasias renales malignas primarias en adultos. Dentro de los factores de riesgo, cigarrillos, enfermedad quística relacionada con diálisis, obesidad, quimioterapia, hipertensión como factores de riesgo. Presentación clínica, hematuria macroscópica 60%. Dolor en flanco 40% y la masa palpable entre el 30 y 40%. En ecografía, que es ultrasonido, si bien es cierto, identifica la masa, pero no va a dar una caracterización específica como lo hace la tomografía y la resonancia. Puede aparecer como una lesión sólida o parcialmente quística, puede ser hiperecogénico, isoecogénico o hipoecogénico al parénquima renal circundante, debido a que ya hemos manifestado que pueden tener múltiples degeneraciones en la tumoración propiamente dicha. Acá vemos que todo este es una ecografía renal, todo esto de acá es el tumor.
El riñón se extiende hasta esta parte de acá, pero todo está ocupado por esta masa que se ve heterogénea. Se le pone Doppler para ver vascularización y miren la vascularización marcada que tiene la tumoración. En tomografía, para estadificar este tipo de tumores es que se solicita este tipo de estudio. Cuando es sin contraste, es una atenuación de tejido blando entre 20 a 70 unidades Hounsfield. Cuando las lesiones son más grandes, tienen áreas de necrosis, en el 30% pueden presentar también calcificaciones. Y si nosotros administramos sustancia de contraste, tanto en fase arterial y venosa, va a haber un realce de la tumoración, va a captar contraste. Por ejemplo, tenemos esta que ya es con una tomografía en corte axial. Vemos que está ocupado todo el riñón derecho por una masa heterogénea con áreas hiper o hipoecogénicas, hiperdensas, perdón, con presencia de captación de sustancia de contraste heterogénea. Tenemos otra imagen vista en este corte de acá, en otro caso, donde vemos que en la fase arterial tiene una captación muy ávida, pero la parte central, si tiene necrosis, no va a captar. Y en una fase venosa igual se sigue visualizando la captación periférica o del parénquima del tumor. Y si vemos en una fase nefrográfica, igual, va haciendo un washout, pero es un washout lento, es una limpieza de la sustancia de contraste muy lenta, que en la fase necrográfica igual aún se llega a delimitar la hiperdensidad a nivel del parénquima del tumor propiamente dicho, más no en la parte central que corresponde a la degeneración quística que pueda estar presente en el tumor. En resonancia magnética, en secuencia ponderada en T1, se va a ver heterogénea por las complicaciones y degeneraciones que pueda tener, ya sean necrosis, hemorragias. En secuencia ponderada en T2, mucho va a depender si son de células claras o si son de tipo papilar. Cuando en T2 nosotros vemos el tumor que es hiperintenso, estamos frente a un tumor renal de tipificación células claras. Y si lo vemos hipointenso en T2, entonces es del estirpe papilar. Si nosotros administramos gadolinio a este paciente, hay una captación ávida de contraste en fase arterial. Ya, como lo hemos visto también en tomografía. Por ejemplo, acá lo tenemos. Lesión hipointensa a nivel de secuencia ponderada en T1, hiperintensa, secuencia ponderada en T2, y tras la administración de la sustancia de contraste tiene una captación con saturación, obviamente, de una captación prácticamente periférica que se observa en esta fase, ¿no? ¿Y por qué no capta todo? Porque ya es una tumoración que tiene degeneración. De repente toda esta parte está necrosada, pero toda esta parte todavía tiene la captación de la sustancia de contraste, como en esta parte de acá y en esta parte de acá. Entonces, hipo en T1, hiper en T2 y captadora de contraste en la administración de gadolinio. Muy bien, señores, hasta acá hemos llegado a su término de las clases y creo que el próximo viernes